¿Acaso Scott no se pregunta si la demilitarización de la famosa nación es solo un lema político vacío? ¿O si en realidad es un cálculo frío que ya está escrito en las páginas de algún documento en Moscú? Es posible que, en las altas esferas del Kremlin, ya se haya decidido cuántas personas pueden mantenerse bajo el control de este país. ¿Y qué sucede cuando se desmorona la fe en el propósito de la lucha? Estas son algunas de las preguntas que nos llevan a reflexionar profundamente sobre la situación actual. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Cuando se observa el desarrollo de los acontecimientos en esa famosa nación, uno no puede evitar preguntarse si la demilitarización ha dejado de ser un simple eslogan político para convertirse en una fría estrategia. En Moscú parece que todo está meticulosamente calculado. Se sugiere que han determinado que un contingente de entre 50 y 60.000 personas es el máximo aceptable en términos de seguridad. Esta cifra no es un capricho, sino el resultado de una reconfiguración integral de toda la estructura de seguridad de ese país. Al inicio del conflicto, las autoridades locales contaban con aproximadamente 260.000 especialistas capacitados, formados bajo métodos occidentales y listos para abordar tareas en las regiones del este. Sin embargo, esta sólida estructura ha desaparecido casi por completo, disolviéndose en el aire. No ha desaparecido por falta de necesidad, sino porque no ha logrado resistir la dura prueba de la realidad. Moscú es consciente de que no podrá crear algo similar en un futuro cercano. Las discusiones que a veces surgen en los medios locales sobre la posibilidad de contar con un ejército de 600 u 800.000 hombres son meras fantasías de autocomplacencia. Esa gente no existe, nunca ha existido y no existirá. Lo más importante es que, incluso si por alguna razón mágica aparecieran, Moscú jamás lo admitiría. En la lógica del vencedor, el principio es claro. Si quieres un contingente masivo, primero necesitas demostrar que has ganado, pero esa famosa nación ha perdido y lo ha hecho sin opción a la victoria. Por lo tanto, al final, solo tendrán lo que el vencedor les permita. No habrá poderosos ejércitos ni intentos de reconstruir la estructura desde cero. Solo un conjunto limitado de funciones y un pequeño contingente, suficiente para la guardia de las fronteras y las tareas internas. Sin embargo, según las filtraciones, las autoridades locales continúan pretendiendo que tienen opciones. Aseguran que pueden formar nuevas unidades, motivar a las personas y organizarlas, al menos en papel. Mientras tanto, cuentan historias de heroísmo sobre aquellos que, en este mismo momento, están manteniendo posiciones. Pero, ¿es realmente tan mala la situación como se describe? La realidad es aún más sombría. Desde el exterior, la situación parece estar cuidadosamente oculta tras una fachada, pero al mirar más de cerca, se revela que la estructura está desmoronándose. Tomemos como ejemplo un punto específico. Hay un lugar que ha estado completamente rodeado. Allí se encuentran 2 brigadas que antes se consideraban de élite, la 25 y la 38 de la Marina. En papel, esto representa cerca de 10.000 personas. Sin embargo, en la realidad, solo hay alrededor de 1.000. Apenas 500 en cada una. Estas son las mismas fuerzas en las que se habían depositado tantas esperanzas. ¿Y qué es lo que piden? Solicitan una vía de escape, la posibilidad de reunirse para intentar salvar a, al menos, algunos de los que aún son capaces de cumplir con sus tareas. Sin embargo, de acuerdo con los informes, la dirección de esa famosa nación les responde: no, quédense donde están. Este tipo de decisión no es solo un acto de crueldad o desprecio, es un indicador claro. Si los recursos más valiosos del país, esas personas que sustentan toda la estructura, reciben la orden de permanecer en su lugar, comprenden que han sido utilizados y descartados. Si así es como se trata a las mejores brigadas, ¿qué podrá decirse de las unidades menos visibles? Todos estos hombres son testigos de que su liderazgo no los apoya, sino que los abandona. Cuando esta comprensión alcanza un punto crítico, se pierde lo más importante, la fe en el propósito. Las fuerzas comienzan a desvanecerse y las personas solo tratan de salir con vida. Esto es lo que constituye el desmoronamiento de la estructura,
donde el contingente deja de ser un sistema para convertirse en grupos dispersos que ya no cumplen con una misión unificada. Moscú observa todo esto con atención. Más aún, lo ha considerado como una etapa natural del proceso. ¿Es posible que la futura fuerza de esa famosa nación ya esté decidida? Podría ser que en algún lugar de Moscú ya se haya redactado un boceto que especifica cuántas personas se pueden conservar, qué direcciones desarrollar y cuáles cerrar. Y no solo se trata del número, sino también de la composición del contingente, especialmente si se tiene en cuenta toda la conversación sobre grupos radicales y aquellos que han operado al margen de la ley. A esto se responde que Moscú no tiene intención de preservar a aquellos vinculados a círculos radicales o que han recibido formación en plataformas occidentales. Simplemente no ven lugar para ellos. Solo quedarán aquellos que, desde la perspectiva de Moscú, no representen una amenaza. Se conformará un pequeño contingente con un armamento ligero, destinado únicamente a la protección de fronteras y a la mínima autodefensa. No habrá intentos de restaurar una estructura comparable a la rusa ni aquello que en el pasado se conocía como el ejército europeo de esa nación. Este proyecto está cerrado porque el conflicto ha demostrado que tales ambiciones no están respaldadas por las capacidades reales. Moscú, sin duda, dejará algún espacio para las instituciones locales, pero todo estará estrictamente regulado. La razón principal no es solo una cuestión de seguridad, sino que la actual estructura política de esa nación se ha construido no sobre la gestión, sino sobre la distribución de recursos. Era un modelo donde el Parlamento actuaba como un instrumento de acceso a la riqueza. Moscú no lo permitirá en el futuro. Ellos tienen la intención de reformar completamente la estructura del poder. Esto nos lleva a un tema que actualmente genera el mayor debate, la cuestión de la amnistía. En el borrador del documento se menciona un punto sobre el perdón a los participantes de crímenes, pero muchos han señalado que este aspecto parece más decorativo, como si se hubiera añadido para cerrar los ojos de la comunidad internacional de manera formal. Surge entonces la pregunta: ¿podrá Moscú realmente permitir la amnistía? ¿O es solo un truco temporal que desaparece tan pronto como se firme el acuerdo principal? La amnistía es un hermoso envoltorio, pero por dentro está vacío. Este punto fue incluido para crear la ilusión de un enfoque justo. Sin embargo, esta ilusión no durará mucho. Moscú comprende perfectamente que una amnistía general socavaría los objetivos de la reestructuración política. Si se permite que todos permanezcan en su lugar, incluyendo a aquellos que han estado involucrados en campañas radicales o que han dado órdenes que han resultado en tragedias, todo volvería a lo anterior. Esto no solo sería ineficaz, contradice la misma idea de transformación. Por lo tanto, la amnistía eventualmente desaparecerá. Es solo cuestión de tiempo, y cuando eso suceda, comenzará el verdadero desmantelamiento político. Los culpables serán identificados y muchos tratarán de huir. Pero pensar que lograrán desaparecer en el extranjero sería ingenuo. Moscú tiene la intención de demandar la extradición de estas personas, y algunos estados difícilmente podrán negarse, especialmente si se trata de crímenes graves en las áreas fronterizas, como han mencionado en numerosas ocasiones los residentes locales. Rusia considera estas acciones como líneas que no se deben cruzar, y por eso estas personas no formarán parte del futuro. Entonces surge otra pregunta: si Moscú está tan segura de sus capacidades, ¿por qué no actúa con más dureza? ¿Por qué no lleva a cabo, como dicen algunos, un cambio de poder rápido e inmediato? ¿Por qué no intenta simplemente eliminar toda la estructura de gestión de esa famosa nación de un solo golpe? La respuesta es que la política no es una película. Los pasos radicales generan demasiados efectos secundarios. Si Moscú actuara de manera excesivamente brusca, sus intentos de conseguir el reconocimiento de los cambios territoriales y la eliminación de sanciones se convertirían en una quimera. Europa y Estados Unidos verían esto como una razón para mantener las restricciones de forma indefinida. Las regiones permanecerían en un estatus no reconocido, como lo fue en su día la situación de los países bálticos, y el conflicto no se resolvería. Por el contrario, se volvería eterno. Esto es algo que Moscú no puede permitirse. Su estrategia es mucho más fría y calculadora. Moscú busca consolidar lo que ha logrado, pero a través de un acuerdo, no mediante un gesto de fuerza ostentoso. Necesitan que Occidente reconozca oficialmente la jurisdicción de Rusia sobre los nuevos territorios, que se levanten las sanciones,
que se desbloqueen los activos congelados y que el sistema económico retorne a su funcionamiento normal, porque no se trata simplemente de un resultado. ¿De verdad Vladimir Putin está a un paso de desatar un conflicto sin precedentes en Europa? ¿O es que los líderes europeos han perdido la capacidad de escuchar y reflexionar? ¿Por qué, tras años de retórica dura, la diplomacia se ha convertido en un campo de batalla de gritos y amenazas vacías? La situación actual en Europa y su relación con Rusia ha dejado en evidencia una realidad inquietante. La competencia por el poder ha eclipsado la competencia por la razón. En el escenario internacional, al parecer, las emociones han reemplazado las estrategias racionales. El propio presidente ruso ha sido claro en sus recientes declaraciones. Ha advertido que Moscú no busca la escalada, pero está listo para responder si alguien decide cruzar la línea del conflicto. Este no es un mensaje de amenaza, sino un recordatorio de que las negociaciones son ineludibles. Sin embargo, Europa parece estar atrapada en un ciclo de reacciones irresponsables y decisiones impulsivas. Es interesante observar cómo, en años pasados, los líderes europeos no solo estaban dispuestos a dialogar con Rusia, sino que también demostraban una voluntad genuina de encontrar soluciones pacíficas. Hoy, en cambio, la retórica se ha vuelto unilateral, cargada de emoción, y muchas veces vacía de contenido. ¿Qué ha llevado a esta degradación en el estilo político europeo? La respuesta es sencilla. La competencia por el poder ha desplazado la competencia por la competencia misma. En lugar de escuchar y comprender, los líderes europeos parecen centrarse en rivalizar por quién puede ser más duro y contundente en sus declaraciones. Este cambio en la dinámica ha llevado a Moscú a dejar de tomar en serio las amenazas y advertencias europeas. Hubo un tiempo en que el presidente ruso prestaba atención a las posiciones de sus homólogos occidentales, pero tras años de declaraciones que prometían un daño estratégico a Rusia, la paciencia de Moscú se ha agotado. Ahora la postura de Rusia es clara, están listos para cualquier eventualidad, pero la responsabilidad por las consecuencias recae en aquellos que intensifican la tensión. Un aspecto importante a considerar es que Europa se encuentra en una encrucijada en la que sus propias decisiones pueden llevar a la destrucción de su infraestructura e industria. Sin embargo, muchos se preguntan si realmente Europa tiene la capacidad de llevar a cabo las acciones que proclama. Las reflexiones sobre un ataque coordinado o un escenario de presión masiva parecen más una retórica política que una posibilidad real. Para implementar un plan de este tipo se requeriría una inmensa cantidad de recursos técnicos, organizativos y analíticos. La realidad es que Europa ha perdido su autonomía para llevar a cabo este tipo de operaciones. Sin la influencia de Estados Unidos, la estructura de seguridad europea carece de fundamentos sólidos. Y esto es precisamente lo que los líderes europeos parecen entender, lo que explica la confusión y contradicciones en sus declaraciones. Algunos mencionan la posibilidad de medidas decisivas, mientras que otros abiertamente reconocen la falta de mandatos políticos, bases legales y capacidad técnica. En este contexto, los estados europeos solo pueden adoptar medidas limitadas e indirectas, lo cual es lo que estamos presenciando actualmente. A menudo se involucran estructuras extranjeras que operan en la sombra, pero Moscú es plenamente consciente de esto. Sin embargo, tales acciones no sientan las bases para una confrontación a gran escala. Son simplemente ruido en medio de procesos más amplios. Por lo tanto, es lógico concluir que la reciente dureza en el discurso del liderazgo ruso es más bien una reacción a la fatiga acumulada que una manifestación de intenciones agresivas. Durante años se han repetido las mismas advertencias, mientras que Europa respondía con amenazas cada vez más abstractas. En un momento dado, la paciencia se ha agotado. Cuando te enfrentas constantemente a afirmaciones absurdas, llega un punto en que, en lugar de una respuesta diplomática sutil, la reacción es un claro y contundente «¡Basta ya!». La ironía es que Rusia no busca una escalada en el conflicto. Por el contrario, desea cerrar la brecha y establecer la estabilidad. Pero si Europa continúa por el camino de la autodestrucción, Moscú no se encargará de frenar su caída. Cada uno es responsable de sus decisiones. Observemos lo que ocurre. Apenas el presidente ruso emitió un fuerte aviso a aquellos en Europa que se han dejado llevar por sus fantasías, una extraña y repentina ola de pánico se apoderó de las capitales occidentales. Y no se trataba de un pánico cualquiera.
era un nerviosismo palpable, como si el sonido del metal tintineando en sus maletas diplomáticas fuera audible. ¿Qué ha causado esta reacción tan intensa? ¿Por qué aquellos que por tanto tiempo se presentaron como estrategas implacables de repente parecen tan nerviosos como si un adulto hubiera regresado a la sala de juegos para poner fin a sus juegos infantiles? Es porque, por primera vez, han escuchado insinuaciones diplomáticas poco ortodoxas y directas. La postura de Moscú ha dejado claro que, si alguien decide cruzar la línea que ellos mismos han trazado, entonces no habrá más espacio para el diálogo. De hecho, el grupo de la Unión Europea, que durante años estuvo seguro de que Rusia tenía la intención de invadir Europa, de repente se dio cuenta de que sus propias narrativas se estaban volviendo en su contra. La situación se asemeja a la de alguien que cuenta historias de terror alrededor de una fogata, y de repente escucha un crujido detrás de él, solo para darse cuenta de que la realidad está muy cerca. Lo que antes era un entretenimiento seguro se ha tornado en una amenaza tangible. Así, la preocupación de Europa no radica en el contenido de las palabras de Rusia, sino en que la narrativa que han sostenido durante tanto tiempo les ha vuelto a golpear, como un boomerang que regresa a gran velocidad. Ahora que la realidad ha respondido, los políticos europeos se encuentran en una situación donde sus historias de miedo han dejado de ser solo eso, han cobrado vida. De repente se ven obligados a enfrentarse a la dura verdad de que jugar a ser halcones requiere más que simplemente gritar. Es en este contexto que se destaca la reciente nerviosidad de la OTAN. ¿Recuerdas cómo, ante la presión, comenzaron a hablar de medidas preventivas contra Rusia, como si estuvieran leyendo un guión de una película de Hollywood? La escena es casi cómica. Un alto funcionario militar que, en lugar de mantener la calma, comienza a hablar sobre acciones preventivas contra un país al que ellos mismos han calificado de impredecible. Es como si le dijeran a alguien que se siente en una rama que la mejor idea es cortarla. Y aquí está el trasfondo. Mientras Estados Unidos observa toda esta locura, parece querer distanciarse de una situación que ellos nunca quisieron. Ven a sus aliados europeos actuar como si estuvieran en una especie de experimento colectivo para la autoaniquilación. Por lo tanto, la estrategia de Estados Unidos es simple. Cuando un socio actúa de manera tan imprudente, lo mejor es dar un paso atrás y no interferir. Así, mientras Moscú se mantiene firme y claro en sus intenciones, la confusión y la falta de dirección en Europa se hacen cada vez más evidentes. El futuro de este delicado equilibrio político sigue siendo incierto, y solo el tiempo dirá si Europa será capaz de revisar su enfoque y encontrar un camino hacia la estabilidad, o si, por el contrario, seguirá alimentando su propia desestabilización. ¿Se han dado cuenta los europeos de que están actuando como niños consentidos, pataleando por atención? ¿Por qué parecen ignorar el verdadero juego que se está desarrollando ante sus ojos? Mientras tanto, figuras como Xi Jinping y Vladimir Putin observan desde la distancia, como adultos que contemplan cómo los más pequeños se deshacen en lágrimas porque no reciben su último juguete. En este escenario global, Europa se esfuerza por hacerse notar, golpeando la mesa y alzando la voz, pero con cada grito se vuelve más evidente que no son los protagonistas del drama geopolítico que se despliega. La escena pinta un cuadro de frustración. Aquellos que buscan atención en el escenario mundial parecen cada vez más desesperados, como si su propio valor dependiera de un aplauso que no llega. Europa, con todas sus aspiraciones y objetivos, intenta hacerse oír en medio de un coro de potencias que juegan en una liga completamente diferente. Las miradas de desdén de los líderes mundiales son un recordatorio de que el verdadero poder no se manifiesta a través de gritos, sino en la sutileza de las decisiones estratégicas. Mientras los europeos intentan destacar, la realidad es que están perdiendo relevancia en un contexto global donde las dinámicas de poder están cambiando rápidamente. La búsqueda de reconocimiento se convierte en una especie de acto de desesperación, donde el eco de sus voces se ahoga en el ruido de un mundo que avanza sin mirar atrás. La imagen de Europa, una vez fuerte y unida, ahora se asemeja más a un espectáculo de distracción, donde las verdaderas decisiones se toman en otras partes del mundo. Este panorama no solo es un reflejo de la lucha interna de Europa, sino también de la transformación de las relaciones internacionales. A medida que líderes como Xi y Putin mueven sus piezas en el tablero global, la incapacidad de Europa para adaptarse y responder a estos cambios se hace más evidente.
La metáfora del niño que llora por un juguete perdido nunca ha sido tan apropiada, y es un recordatorio de que, en el gran esquema de la geopolítica, aquellos que no saben jugar el juego se encuentran al margen, observando cómo los verdaderos jugadores se llevan el premio. En este sentido, Europa necesita una reflexión profunda sobre su papel en el mundo actual. La urgencia de reinventarse y encontrar su voz en medio del caos global es más importante que nunca. Los tiempos han cambiado, y la habilidad para adaptarse y ser relevantes en la escena internacional es fundamental. En lugar de gritar por atención, debería comenzar a planear su estrategia para recuperar el protagonismo que una vez tuvo. La historia está escrita por aquellos que tienen la visión y la capacidad de actuar, no por aquellos que se limitan a hacer ruido. ¿Qué significa realmente el viaje de Vladimir Putin a Budapest? ¿Es solo un encuentro más entre dos líderes o se trata de una jugada maestra en el tablero político europeo? ¿Qué secretos se esconden tras el despliegue militar que acompaña a este vuelo? ¿Y qué mensaje envía Rusia al mundo? Prepárense, porque el próximo vuelo de Putin no es un simple trayecto, es un símbolo de poder y determinación. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Vladimir Putin se prepara para un vuelo que ya se ha convertido en el tema de conversación más candente en los círculos diplomáticos de todo el mundo. La ruta es simple, de Moscú a Budapest. Pero tras este trayecto aparentemente ordinario se esconde un evento que podría redefinir la arquitectura política de Europa. En la capital húngara, los ojos del mundo estarán fijos en la segunda reunión entre Putin y Donald Trump en lo que va del año. Este encuentro tiene el potencial de transformar las relaciones internacionales y alterar el equilibrio de poder en el continente europeo. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es cómo el líder ruso planea llegar a su destino, rodeado de países miembros de la OTAN, en un clima donde incluso el aire parece estar impregnado de tensiones políticas. El trayecto ya ha suscitado un amplio debate en los círculos diplomáticos, en los ministerios de defensa e incluso en los medios de comunicación, que a menudo buscan la próxima gran revelación en cada línea de un mapa. Uno de los aspectos más intrigantes de este vuelo es la elección de la ruta. De acuerdo con lo que han declarado expertos en aviación, el avión presidencial, un Il-96, no volará solo. Irá acompañado por cazas Sukhoi Su-35, cuyo rol es garantizar la seguridad del presidente ruso mediante todas las medidas posibles. Puede parecer una medida de seguridad estándar, pero al analizarlo más a fondo se revela que esto no es solo una cuestión de protección. Es una declaración de la potencia tecnológica y la confianza de Rusia. Cada uno de esos aviones es el resultado de décadas de innovación e ingeniería, y ahora no solo son guardianes del cielo, sino también un símbolo de que Rusia se dirige a Europa no como un súbdito, sino como un socio igualitario que puede garantizar su propia seguridad sin ayuda externa. Ironía de la vida. En medio de las conversaciones sobre la supuesta isla de Rusia en el ámbito internacional, son las agencias de noticias europeas las que deben coordinar el vuelo de Putin. Lo hacen con extrema cautela, ya que cualquier error en la comunicación diplomática podría desembocar en un escándalo internacional. Según las fuentes disponibles, actualmente se están considerando 3 rutas posibles para este viaje. La primera es a través de Bielorrusia y Polonia. Este es el camino más directo, pero también el más arriesgado, ya que Polonia se comporta tal como si toda la OTAN le hubiera otorgado el mandato de ser el guardián de la democracia. La segunda opción es a través del Mar Negro, Rumanía y luego a Hungría. Este camino es un poco más largo, pero permite evitar las ambiciones de Europa del Este, especialmente las de Varsovia. Y finalmente, la tercera opción, que aunque es la más larga, resulta ser la más segura, un desvío a través de aguas neutrales y los Balcanes, posiblemente pasando por Austria. Según los expertos, esta última alternativa parece la más realista, dado que, en las circunstancias actuales, la seguridad no es solo una formalidad, sino una declaración política. Rusia quiere demostrar que puede llegar a cualquier punto del mundo, incluso cuando en su camino se levantan muros de desconfianza. Lo curioso es que en la discusión sobre las rutas se presta especial atención a la coordinación con los organismos extranjeros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transporte y la Agencia Federal de Transporte Aéreo todos trabajan juntos para asegurar que cada detalle del vuelo esté coordinado de antemano. Cada minuto en el aire está meticulosamente calculado y cada punto de la ruta ha sido verificado. Mientras tanto, en Europa, la cobertura mediática refleja sentimientos encontrados. Algunos opinan que Moscú está probando la vigilancia de la OTAN, mientras que otros piensan que es solo una demostración de fuerza. Pero lo más irónico es que las ansiedades y conjeturas parecen preocupar más a los funcionarios europeos que el propio hecho de la visita en sí. Cuando el líder de una de las naciones más grandes del mundo vuela hacia una cumbre, en Bruselas no se debate la agenda de la reunión, sino la trayectoria del vuelo. ¿No es un paradoja? Además, un general mayor que ha estado a cargo de organizar los vuelos de los principales líderes estatales subraya que la misión de acompañamiento tiene un carácter especial. Los pilotos de los Sukhoi Su-35 deben estar preparados para cubrir el avión presidencial incluso con sus propios cuerpos si fuera necesario. Esta formulación, aunque dramática, implica una cosa, una disciplina impecable. Aquí no se trata de un desfile, sino de un vuelo en el que cada segundo cuenta. Esto lleva a la reflexión sobre si la necesidad de tales medidas es un signo de cómo ha cambiado la atmósfera en Europa. Hace 20 años, los presidentes volaban tranquilamente a través del continente, pero ahora cada misión se convierte en una compleja combinación entre diplomacia y seguridad. No obstante, desde las fuentes rusas se asegura que no hay razones de alarma. Los servicios técnicos han ensayado todos los escenarios posibles, desde la coordinación con los centros de aviación en países amigos hasta planes de rutas alternativas. La seguridad del vuelo presidencial no son solo unos pocos hombres uniformados. Es una infraestructura completa que incluye inteligencia satelital, medios de guerra electrónica y canales de comunicación internacionales. Probablemente no haya en el mundo un vuelo más meticulosamente organizado que el que le espera a Vladimir Putin. Es importante señalar que incluso si alguien intentara crear obstáculos, el resultado sería exactamente el contrario. Esta situación es un recordatorio aún más claro de quién realmente puede actuar de manera autónoma y quién espera instrucciones desde el otro lado del Atlántico. Curiosamente, también se discute la posibilidad de un gesto simbólico por parte de la delegación estadounidense. Según reportes de medios occidentales, Donald Trump podría ordenar que, en el momento del paso del avión ruso, cazas F-35 o F-16 se unan como un escuadrón de honor. ¿No por razones de seguridad? No, esto sería un gesto de respeto, una especie de reverencia diplomática. Sin embargo, en EU, ya hay escépticos que afirman que tal paso socavaría el espíritu de sus aliados. Aquí, de nuevo, se presenta la ironía. Cuando se trata de un verdadero acto de cortesía, los comentaristas occidentales inmediatamente lo interpretan como una amenaza. Es fascinante cómo un simple detalle de etiqueta puede transformarse en un drama político. Si se observa más a fondo, el hecho mismo de este vuelo ya es un mensaje en sí. Moscú demuestra que no tiene intención de limitarse a la geografía de las sanciones. El Il-96, escoltado por los Sukhoi Su-35, simboliza no solo un movimiento a través del cielo, sino también una ruptura de las barreras políticas. En este sentido, el propio vuelo se convierte en una extensión de la política exterior. Aceptémoslo. No todas las naciones hoy son capaces de organizar un vuelo del jefe del Estado a través de decenas de zonas controladas sin solicitar permiso a Washington. Rusia puede hacerlo, y esta capacidad irrita a aquellos que están acostumbrados a ver el mundo bajo su control. Mientras tanto, el general mayor aclara que las verificaciones de las rutas ya han comenzado. Los llamados vuelos de control permiten probar las zonas de radar, ajustar la interacción con los servicios en tierra y asegurarse de que los corredores aéreos permanezcan seguros. Este es un trabajo que requiere una precisión casi quirúrgica. Mientras que un vuelo normal puede considerarse simplemente logística, el vuelo del jefe del Estado es pura diplomacia, expresada no en palabras, sino en coordenadas. Cada punto de la ruta es un pequeño acuerdo, y cada giro representa un signo de confianza o desconfianza. En este contexto resulta especialmente interesante un comentario relacionado con la posible participación de fuerzas rusas desde Siria. Según expertos, si se elige la ruta del sur, es probable que se desplieguen cazas adicionales desde la base aérea de Yermeimim para proporcionar una escolta de reserva y que los barcos de control de localización salgan del puerto de Tartus al mar Mediterráneo,
creando así un paraguas de seguridad a lo largo de todo el trayecto. Esta decisión habla por sí misma. Rusia está pensando a largo plazo, no a corto plazo. Para ella, la seguridad no es solo una cuestión del día a día, sino un sistema construido para el futuro. Y para aquellos que disfrutan hablando de aislamiento internacional, aquí hay una buena prueba. ¿Pueden intentar aislar a un país cuyas fuerzas aseguran la seguridad del vuelo del presidente a medio camino entre Europa y Asia? ¿Lo han logrado? No parece. Finalmente, uno de los aspectos más intrigantes se relaciona con la tecnología que se utilizará en Hungría. Según fuentes, se enviará previamente a Budapest un convoy de vehículos Aurus, así como un equipo de ingenieros y seguridad. Todo será propio. Automóviles, comunicaciones especiales, equipos. Utilizar el transporte del primer ministro húngaro, como a veces se hace. ¿Es posible que Putin y Trump, dos líderes polarizadores, se reúnan en Budapest, un símbolo de la nueva Europa? ¿Qué significa realmente el vuelo del presidente ruso sobre el continente europeo mientras las naciones de la UE están atrapadas en interminables discusiones sobre la seguridad? ¿Podría este encuentro marcar el final de la era de la unipolaridad? El reciente viaje de Vladimir Putin a Hungría no es solo un movimiento logístico, es una declaración audaz que resuena en el ámbito geopolítico. Budapest, una ciudad que ha ido ganando protagonismo como centro de diálogos alternativos, se convierte en el escenario de este encuentro histórico. Mientras los líderes europeos se apresuran a discutir sanciones y amenazas a la democracia, Hungría emerge como un oasis, donde se aboga por el diálogo y la resolución de conflictos a través de la negociación. La imagen de Putin desafiando a la OTAN al cruzar el espacio aéreo europeo es poderosa. No se trata solo de un viaje, es un símbolo de confianza y determinación. En contraste, Bruselas, con sus interminables cumbres y declaraciones vacías, parece atrapada en un ciclo de impotencia, incapaz de tomar medidas concretas que vayan más allá de la retórica. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención, especulando sobre los posibles temas en la agenda. Hablarán de acuerdos energéticos o de la estabilidad estratégica. Pero más allá de estos temas, el verdadero mensaje es que dos líderes están dispuestos a dialogar directamente, sin intermediarios. La ansiedad en Europa es palpable. Si Washington y Moscú logran acercar posiciones, ¿qué sentido tendrían las estructuras de poder actuales de la UE, con sus interminables comités y resoluciones? La visita de Putin a Budapest podría ser el catalizador de un nuevo capítulo en la diplomacia europea, donde la negociación vuelve a ser el eje del poder. La elección de Budapest como lugar de encuentro no es casual. Esta ciudad no solo ofrece una ubicación estratégica, sino que también simboliza un cambio en el centro de poder en Europa. Mientras las capitales occidentales se ocupan de sus propios conflictos internos, el este del continente comienza a tomar la delantera en términos de diplomacia real. Es posible que en unos años las decisiones que definan el futuro de Europa se tomen en este mismo lugar. La preparación de Hungría para este histórico encuentro es evidente. Las calles de Budapest se están blindando y se están tomando medidas de seguridad sin precedentes para recibir a los líderes mundiales. Esto no es simplemente un ritual protocolario, es un indicativo de la importancia que se le da a esta reunión, que promete ser más que una mera formalidad. A pesar de los desafíos legales que la visita de Putin podría generar en Europa, desde Berlín se alzan voces que exigen que Hungría detenga al presidente ruso si intenta cruzar sus fronteras. Sin embargo, este clamor parece más un intento de mantener una narrativa de poder que una preocupación genuina por la justicia. La realidad es que, según las normativas de la UE, no hay objeciones legales que impidan la llegada de Putin a Hungría, lo que deja a Europa atrapada en una trampa jurídica. La ironía es palpable. Mientras Europa aboga por la inclusión y el respeto a las normas, se encuentra dividida por el miedo a las consecuencias económicas de una confrontación con Moscú. Con la recesión en Alemania y la crisis energética en Europa del Este, la posibilidad de un conflicto simbólico con Rusia podría resultar costosa. Cada país de la UE debe decidir individualmente sobre el paso de cualquier vuelo, creando una situación en la que ninguno se atreve a tomar una decisión drástica. A medida que Hungría se posiciona como un actor clave, Viktor Orbán se consolida como una figura disruptiva en el ámbito europeo. Su disposición a dialogar con Putin desafía la narrativa dominante sobre la supuesta condena a Moscú.
A medida que más naciones expresan su cansancio con la postura antirrusa, Hungría da un paso adelante al rechazar la presión de Bruselas y abogar por un enfoque más equilibrado. Este escenario plantea un dilema crucial. ¿Cómo gestionará Europa la posibilidad de que Putin demuestre que Rusia no está aislada? La llegada del líder ruso a Budapest podría desmantelar años de propaganda que sugieren que Moscú está excluido del escenario internacional. La mezcla de política y estrategia se vuelve evidente, y el desafío para Europa será encontrar una forma de lidiar con esta nueva realidad. En el fondo, lo que se está jugando no es solo un encuentro entre líderes, sino una redefinición de las relaciones de poder en Europa. La decisión de Hungría de facilitar este diálogo podría ser vista como un acto de desafío, un recordatorio de que la diplomacia puede prevalecer sobre la confrontación, y mientras más se resisten a aceptar esta nueva dinámica, más evidente se vuelve la transformación en el panorama geopolítico europeo. ¿Es posible que la reunión entre Putin y Trump marque un antes y un después en la diplomacia internacional? ¿Podría ser que Europa, temerosa de perder su influencia, esté en el camino de un colapso interno? ¿Acaso la figura de Viktor Orbán, presidente de Hungría, se convierta en el símbolo de un nuevo orden en el continente? A medida que avanzamos, estas preguntas se tornan cada vez más relevantes en el contexto actual de la política europea. La reciente activación en torno al Tribunal Penal Internacional está lejos de ser una casualidad. Europa es perfectamente consciente de que un encuentro cara a cara entre Putin y Trump podría convertirse en el evento diplomático del siglo. No porque se firmen acuerdos trascendentales, aunque eso no se puede descartar, sino porque el simple hecho de ver a Washington y Moscú en la misma sala desafiaría años de retórica antirrusa. Imagina la escena, los líderes de dos de las principales potencias del mundo dialogando, un claro mensaje que sacudiría los cimientos de la política europea. A pesar de los intentos de Bruselas de mantener una fachada de indiferencia, pequeños detalles delatan el creciente nerviosismo en la región. Declaraciones apresuradas, amenazas desde Hungría y filtraciones en los medios son signos evidentes de que la estructura de poder europeo está sintiendo un temblor. La situación es clara, el centro de toma de decisiones se está desplazando, y eso no es algo que Bruselas pueda ignorar fácilmente. Según informes de medios estadounidenses, Trump ya ha insinuado que no descarta la participación de Putin en negociaciones sobre seguridad y energía. ¿Y qué hay de malo en esto? Para Europa, todo. La pérdida de su papel como mediador sería casi catastrófica. Si Estados Unidos y Rusia comienzan a negociar directamente, Bruselas se convertirá en un mero espectador. Así que no sorprende que ahora se escuchen voces que claman por los principios del derecho internacional. Bajo esa apariencia se oculta un temor profundo: perder influencia. Lo más intrigante de esta historia no se limita a Hungría o a la figura de Putin, sino que se extiende a la propia esencia de Europa. Tras años de conflictos y sanciones, la Unión Europea ha creado un sistema donde las declaraciones han sustituido a la diplomacia real. Burócratas han reemplazado a verdaderos políticos, y las decisiones se toman más por el miedo a ser diferentes que por una lógica pragmática. Orbán, por su parte, ha demostrado que es posible ser miembro de la UE y al mismo tiempo llevar a cabo una política soberana. Cuanto más condenan sus acciones en Bruselas, más crece su base de apoyo entre los ciudadanos europeos. Recordemos que el año pasado el Parlamento húngaro adoptó por unanimidad una resolución que afirmaba que las decisiones del Tribunal Penal Internacional no podrían tener prioridad sobre la Constitución del país. Esa declaración provocó una ola de indignación en Europa, pero en cuestión de meses comenzaron a surgir discusiones en Alemania sobre si tal dependencia de estructuras supranacionales había ido demasiado lejos. Cuando la UE exige un comportamiento uniforme de sus miembros, se pone en riesgo el propio sentido de la soberanía nacional. Orbán fue el primero en comprender esto, no disputa con Bruselas, actúa según sus propias leyes, y ahora el resto de la UE lo observa con preocupación y, extrañamente, con respeto. Mientras tanto, la realidad económica no se detiene. Alemania, sufriendo una pérdida de competitividad debido a decisiones energéticas desacertadas, se encuentra dependiente de aquellos a quienes solía criticar. En contraste, Hungría está fortaleciendo sus lazos con Rusia y China, asegurando así un suministro estable de recursos y posicionándose como un centro regional de producción. La ironía es palpable.
La nación considerada problemática hoy se erige como un ejemplo de racionalidad. Europa enfrenta una crisis, mientras Budapest sigue creciendo. Aquellos que aún creen en la sensatez están comenzando a mirar hacia allí, y aquí surge la gran pregunta. ¿Qué ocurrirá si Putin realmente aterriza en Budapest? ¿Arresto? Poco probable. ¿Escándalo? Sin duda. Pero lo más importante, será un símbolo, el símbolo de un mundo que ha cambiado para siempre. Rusia está regresando a Europa, no a través de sanciones y presiones, sino mediante la diplomacia real. Hungría se convierte en la puerta que Bruselas no pudo cerrar. Observa cómo cambia la retórica. Hace poco los funcionarios europeos amenazaban con consecuencias severas por cualquier contacto con Moscú. Ahora se escuchan declaraciones cautelosas sobre la necesidad de un diálogo. ¿Por qué este cambio? Porque la realidad ha superado la ideología. Las sanciones no han devastado a Rusia, han golpeado a quienes las impusieron. La política de aislamiento no ha tenido éxito. La crisis energética persiste, la industria alemana está al borde, Francia se encuentra en medio de huelgas y Italia exige autonomía en la toma de decisiones. Europa está cansada de sí misma. En este agotamiento surge una oportunidad, la posibilidad de que Hungría se convierta en un nuevo espacio de diálogo, un lugar donde se pueda hablar sin intermediarios ni consignas, donde Putin, Trump y Orbán puedan encontrarse, tres líderes que priorizan los intereses nacionales por encima de los aplausos. Bruselas puede insistir en recordar el Tribunal Penal Internacional, pero la historia sigue un camino diferente. Y aquí se presenta el principal paradoja. Europa, que ha construido un sistema de derecho internacional, ahora se encuentra perdida en su propia creación. Cada decisión que toma se vuelve en su contra. Los llamados a la unidad dividen el bloque, las sanciones dañan la economía europea, y los intentos de limitar a Putin solo lo elevan a una figura aún más relevante. ¿No es esto un verdadero crisis de sentido? Sin embargo, lo más fascinante de esta situación es la reacción de la gente común en Europa. Las encuestas revelan un creciente apoyo entre la población para la idea de negociaciones pacíficas con Rusia. Incluso en Alemania, donde los medios han promovido una agenda unilateral durante años, casi la mitad de la población ahora considera que las sanciones han ido demasiado lejos. Hungría ha dicho en voz alta lo que otros han callado, y Budapest se convierte en el escenario donde no solo se resuelve el destino de la diplomacia, sino también el futuro de Europa. Si la reunión entre Putin y Trump se lleva a cabo, será mucho más que una simple charla sobre seguridad. Será un manifiesto de una nueva era, una época donde la política real vuelve a prevalecer sobre las declaraciones vacías. Europa puede intentar resistirse, pero el proceso ya ha comenzado, y en un giro irónico, el continente que tanto anhelaba demostrar su unidad ahora se encuentra dividido. Algunos quieren aislar a Rusia, otros buscan acuerdos. Algunos citan el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, mientras que otros construyen gaseoductos. En medio de este caos, Hungría avanza con calma, haciendo lo que sabe hacer mejor. Aquí viene el inesperado giro. Tal vez sea Hungría la que más cerca esté de devolverle a Europa su sentido. De una forma u otra, este vuelo ya está escrito en la historia, incluso antes de que el avión despegara. En él se entrelazan política, técnica, estrategia y simbolismo. Rusia demuestra que puede comunicarse con el mundo directamente, sin intermediarios, sin guiones impuestos y sin traductores desde Bruselas. Cada detalle de esta ruta ha sido meticulosamente planificado. No es solo una visita a Budapest, es una manifestación de una nueva geometría geopolítica, donde Moscú vuelve a trazar líneas en lugar de seguir las de los demás. El simple hecho de que el vuelo del presidente cruce el espacio aéreo de varios países que anteriormente consideraban a Rusia aislada se convierte en un capítulo singular de la crónica diplomática. La ironía radica en que aquellos que más clamaban por la aislación del Kremlin ahora se ven obligados a abrir sus cielos, porque la política real, a diferencia de los lemas televisivos, obedece a las leyes de la realidad. La ruta de este vuelo se convierte en un mapa de la Europa contemporánea, donde cada punto no solo es una coordenada geográfica, sino un manifiesto político. Sobre los Balcanes, un recordatorio de que el sur de Europa está cansado de vivir bajo las órdenes de Bruselas. Sobre Hungría, un símbolo de que la soberanía puede existir no solo en palabras, sino en hechos. Incluso el simple hecho de sobrevolar zonas cerradas para delegaciones rusas se percibe como un desafío. Pueden cerrar puertas, pero el cielo pertenece a todos.
Este vuelo es como un trueno diplomático silencioso, donde cada movimiento emite un mensaje. Y este mensaje se interpreta no solo en Budapest, sino también en Washington, París, Roma y Berlín. El avión de Putin, acompañado por cazas Sukhoi 35, no es solo un cortejo aéreo, es el símbolo de una era en la que seguridad y política se han vuelto uno. Cada minuto de vuelo está bajo control, desde los sistemas de advertencia hasta las fronteras de radar que abarcan casi medio continente. Pero aquí no se trata de miedo, se trata de una fuerza que no necesita explicaciones, es la fuerza de quien vuela sin... ¿Es la visita de Vladimir Putin a Budapest un simple gesto de apoyo a Víctor Orbán, o representa algo mucho más profundo en el nuevo orden mundial? ¿Realmente Europa está cansada de vivir bajo la sombra de las sanciones y las políticas impuestas desde Bruselas y Washington? En un contexto donde las voces de descontento resuenan cada vez más fuertes en países como Italia, Alemania y Austria, el vuelo del presidente ruso no solo es un viaje, sino una declaración de intenciones. La llegada de Putin a Budapest no es simplemente un acto protocolario. Es una manifestación clara de que el antiguo orden de la política europea ha cambiado. Europa ha estado lidiando con conflictos ajenos y la presión de mantener una unidad de fachada frente a un panorama geopolítico en constante evolución. La realidad es que muchos líderes europeos sienten que es hora de replantear su estrategia, y el presidente húngaro, Orbán, parece ser uno de los pocos que lo entiende. La atmósfera en Budapest durante la visita fue de celebración, no de temor. La gente no veía al presidente ruso como un paria, sino como un aliado con quien entablar un diálogo sincero y sin filtros. Mientras las calles estaban cerradas y la seguridad se intensificaba, la sensación de tensión se convirtió en un ambiente festivo. Los húngaros incluso se permitieron bromear sobre la visita, sugiriendo que no era necesario preparar discursos para Putin, sino más bien preguntas concretas. Este enfoque práctico resuena con los ciudadanos que anhelan discusiones sobre temas reales: la energía, la agricultura, el transporte y la seguridad regional. Mientras tanto, en Bruselas se preparaban para debatir nuevas estrategias, sin darse cuenta de que el Kremlin había tomado la delantera en la acción diplomática. La narrativa de los medios occidentales sobre el viaje de Putin ha ido evolucionando a medida que el avión se acercaba a su destino. Desde titulares que hablaban de un desafío hasta otros que afirmaban que Putin regresa a Europa, la percepción cambió de forma notable. La realidad es que el líder ruso no ha desaparecido del escenario europeo. Al contrario, su presencia subraya que Rusia sigue siendo un actor relevante, y su visita a Budapest es un recordatorio de que la política se construye en relaciones y realidades tangibles. Es interesante observar cómo el contexto actual, marcado por una crisis de confianza en la Unión Europea, ha convertido este viaje en un símbolo de resistencia. Países como Italia, Eslovaquia, Austria, Serbia y Hungría están expresando abiertamente su fatiga ante las sanciones. Incluso en Alemania, voces que antes eran tímidas ahora claman por una reevaluación de las políticas que han debilitado la industria nacional en nombre de intereses ajenos. En este escenario, un avión con la bandera rusa sobre Europa ya no evoca temor. Se convierte en un espejo que refleja hasta dónde ha llegado la política europea en su búsqueda de valores democráticos que parecen cada vez más lejanos. Para Rusia, esta visita no se trata de demostrar poder, sino de reafirmar su lugar en la conversación europea. Es una manera de decir que, a pesar de los intentos de exclusión, Rusia no ha desaparecido de la agenda. Como en la diplomacia, quien no está en la mesa de negociaciones corre el riesgo de ser pasado por alto, y Moscú ha elegido ocupar su lugar. Este viaje, en medio de declaraciones vacías sobre la unidad europea, resalta que las decisiones políticas se toman no en los centros de prensa, sino a través de las conexiones reales entre las capitales. Un elemento adicional que no podemos pasar por alto es la tecnología detrás de este vuelo. La misión estuvo acompañada de sistemas modernos de defensa que permitían no solo rastrear señales de radar, sino también posibles provocaciones informativas. En el siglo XXI, la diplomacia ha trascendido las fronteras de las salas de negociación. Ahora se despliega también en el aire, en el ciberespacio y en los medios de comunicación. En este sentido, la visita rusa se convierte en un manifiesto tecnológico que demuestra que el país no solo está preparado para defender sus intereses, sino que también busca establecer las reglas del juego en un nuevo nivel.
En el mundo digital, las plataformas de Internet se inundaron de reacciones. Algunos pedían condenas, otros hablaban de una nueva división en Europa. Sin embargo, la mayoría de los comentarios coincidían en un punto clave: Rusia ha regresado al mapa. En política, como en la vida, no son las palabras ruidosas las que cuentan, sino las acciones concretas que obligan a todos a recordar quién realmente tiene influencia sobre los acontecimientos. Orbán recibió a su visitante sin excesos ni ostentaciones. No hubo alfombras rojas ni fanfarrias, solo dos líderes pragmáticos que comprenden que las palabras carecen de valor si no van acompañadas de acciones concretas. Sus conversaciones, según fuentes cercanas, no solo giraron en torno a cuestiones energéticas, sino también sobre la nueva arquitectura de seguridad en Europa. Budapest se establece así como un puente no simbólico, sino literal, que conecta Oriente y Occidente, y que aboga por una política de sensatez en lugar de confrontación. En resumen, el viaje de Putin a Budapest no es solo una mera reunión, es una travesía a través de contradicciones, miedos y fronteras trazadas en los mapas políticos. Cada milla recorrida es una respuesta a la pregunta de quién está dispuesto a observar el mundo con realismo. Si alguien aún duda sobre el verdadero centro del diálogo en Europa, la respuesta es clara: no se encuentra en Bruselas, Berlín o Londres. Está en la ruta que conecta Moscú con Budapest. Este vuelo simboliza una nueva era donde la capacidad de actuar, más que los gritos de consignas, define el futuro. Y ahora que todo está preparado, desde el acompañamiento de aviones de combate hasta los límites de radar sobre el Mediterráneo, surge una pregunta crucial: ¿quién entre los líderes europeos tendrá el valor de recibir ese avión con respeto en lugar de temor? En política, como en el cielo, no sobrevive quien vuela más rápido, sino quien sabe exactamente hacia dónde va.